Estamos iniciando un nuevo año con la bendición, la voluntad del Señor Jesucristo y con un lema muy hermoso. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Gloria al Señor por esa espera. Bien lo decía la doctora Karina Andrea, la vida del creyente es un proceso de espera. Quiero leer para ustedes lo que dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4 y algunos primeros versículos de este capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria al Señor. Esta es la versión Reina Valera. Hay una pregunta que se hacen nuestras amigas cuando todavía no caminan en la senda del Evangelio. Y muy a menudo la preguntan a quienes ellas conocen que viven una vida piadosa, una vida espiritual. ¿Dios responde mi oración? Hay quienes se atreven a decir, no, Dios no responde la oración de un pecador, de alguien que todavía no llega a Cristo. Entonces eso marca la tristeza de un corazón que tiene como la intención de orar y pedir a Dios por su salvación, pero cuando le dan una respuesta de ese tipo tan tajante, pues se desmotiva. Entonces, lo primero que piensan es que no he sido capaz de cambiar, no he sido capaz de renunciar a muchas cosas que me atan a esta vida mundana, y si Dios no me escucha, entonces, ¿cómo voy a recibir ayuda? Y se desaniman y se vuelven todavía corazones mucho más duros para las cosas de Dios, porque dicen, no hay propósitos, entonces, de bienestar para mi vida en esta tierra, porque si Dios no me escucha, entonces, ¿para qué persisto en querer cambiar? Otras, por el contrario, le dicen a sus amigas, amigos o conocidos o personas que les hacen esta pregunta, que efectivamente Dios escucha la voz del pecador cuando hay sinceridad en ella y cuando hay un deseo genuino de arrepentimiento, de renuncia al pecado. Y cuando reconoce también que obviamente por sus propios medios y fuerzas, pues no lo puede lograr, pero con la ayuda del Dios Todopoderoso podrá hacerlo. Esta respuesta sí resulta muy alentadora para quienes le reciben y entienden que Dios escucha la oración, pero que también está esperando el compromiso de ese hombre o de esa mujer de entregar su vida a Él para que Él se convierta en el director de la misma y pueda hacer posesión de su vida para darle la herencia y la salvación del reino celestial. Pues esa querida amiga que me estás escuchando en esta mañana y que me escucharás, es la respuesta que yo también te daría a esa tu pregunta. Dios escucha mi oración. Claro,
Dios escucha la oración de un corazón sincero, de un corazón necesitado de Él, de un corazón que reconoce ya que definitivamente el único que puede obrar en su problema, en su necesidad, en su enfermedad, en su situación, es el Dios soberano del universo. Pero, querida amiga, quiero recordarte que esta carta del apóstol Santiago nos recuerda a todos que debemos de apartarnos de la amistad con el mundo, es decir, del pecado, que obviamente nos separa de la amistad con Dios y de poder hacer su voluntad en su propósito. Así que recuerda, puedes haber iniciado una vida de habla con Dios y en tu corazón sientas paz y gozo cada vez que lo hagas y hayas visto oraciones respondidas de parte de Dios. Pero esto no es el todo. Debes buscar de todo corazón renunciar al pecado que te aleja de la intimidad y de alcanzar ese reino de Dios. Entonces, qué importante que hoy aprendas a que la vida que has llevado piadosa, porque dices, no he matado a nadie, no le he robado nada a nadie, no he hecho mal a nadie, creo que como estoy bien, yo rezo, otras dirán, yo oro todos los días, yo leo la Biblia, la tengo allá en la sala de mi casa exhibida. Todas esas son actitudes muy positivas y qué bueno que la tengas. Y de verdad que me alegra que compartas toda esta forma de vida y este hábito saludable de vida en querer conocer más de Dios. Pero te falta algo, hacer una renuncia total al mundo de pecado y decirle a Dios, estoy aquí Dios, porque quiero hacer tu voluntad. Quiero renunciar a este hombre pecaminoso para que tú entres a morar en mi vida y hagas de mí una vasija nueva, un hombre o una mujer nueva para honrarte, Señor, y poder entrar en la comunión que tu palabra me invita a entrar, renunciando a la amistad con el mundo, porque quien quiera ser amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Así es. No podemos quitar ni podemos agregar a la palabra. Ay, pero es que esta persona tan buena, que mala hace, pues es amiga del mundo. Y por lo tanto, Dios nos exige a través de su palabra hacer una renuncia total al mal. Así que ya conoces qué es lo que debes hacer. Y créeme, amiga, que me escucha, que todos los días que usted clama a Dios por su petición y que usted se goza porque Dios le responde, Dios también todos los días le está recordando a usted que debe de hacer esto, que debe de entregar su vida a Él, que debe renunciar al pecado, porque hay cadenas que te están atando y te están viciando al mal que Él no aprueba y que te aleja de heredar su reino celestial. Después de esta breve introducción para reflejar a nuestras amigas este tema tan maravilloso del hábito de la oración, quiero entrar en la meditación de lo que dice Santiago en el capítulo 4. Saben, hermanos y hermanas, que aunque Dios escucha nuestro clamor sincero a Él, en nuestra necesidad, hay oraciones que Dios no responde. Sí, hay oraciones que Dios no responde porque no están conforme a su voluntad ni a su designio para la bendición y la prosperidad espiritual de sus hijos. Sí, vamos entonces a analizar brevemente de qué se trata. Nosotros pensamos que por tener a Dios en nuestra vida, por haber llegado al santo bautismo para perdón de nuestros pecados y haber obtenido una nueva identidad en Él, entonces Dios está obligado a responder todas nuestras oraciones cada vez que nos postremos delante de Él. Pero la verdad es que Dios no escucha
y tampoco responde oraciones que no estén conforme a su voluntad soberana, ¿sí? Entonces, en la oración nosotros podemos abrir nuestro ser delante de Dios, ¿sí? Porque es que Él sabe todo de nosotros. Entonces es erróneo nosotros pensar que podemos llegar a impresionar a Dios con lo que le pedimos o como le hablamos. Entonces hay un error en nuestra instrucción frente al proceso de oración. Lo que Dios pretende es lo mejor para cada uno de sus hijos. Y por eso es que Él identifica en su palabra que hay oraciones que Él no va a responder. ¿Pero por qué? Porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros no siempre logramos en nuestra humanidad identificar qué es lo que es mejor para nosotros. Yo recuerdo, mis hermanos, que yo soy nacida y criada en un hogar cristiano por la gracia y la misericordia de Dios. Y yo recuerdo que estaba muy joven, yo creería que tendría unos 15 años. Y yo oraba por una petición. Hermanos, me quedé 5 años orando por esa petición. 5 años sin perder la guardia. Pero no recibí respuesta de Dios conforme yo deseaba que esa petición fuera respondida. No entendía por qué, pero sí me sentía acongojada en mi espíritu, porque eran muchos años y no recibí esa respuesta de Dios. Pero más sin embargo, tampoco me disgusté con Dios ni le hice reclamaciones a Dios. Ahora, después de tantos años, mi hermana, en el año 2020, Dios me enseñó por qué esa petición no me la respondió. Y efectivamente le tuve que dar la razón a ese no de Dios en la oración, porque no hubiese podido enfrentar lo que me tocaría enfrentar si Él hubiese hecho realidad esa petición que yo le hice durante esos años. Entonces, qué importante que nosotros identifiquemos que Dios no nos responde todas las oraciones, no porque no nos ame, ni nos haya desechado de su presencia, precisamente, sino porque no todo nos favorece conforme lo estamos pidiendo. ¿Qué dice Santiago 4:3 y lo leíamos inicialmente en la versión NBLA? Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastar en sus placeres. Así de sencillo lo expresa el apóstol en esa carta. Pero también el apóstol Pablo nos enseña a que en nuestra manera errada de pedir a Dios respuesta a nuestras necesidades, su Espíritu Santo también intercede por nosotros a nuestro favor. ¿A fin de qué? Pues a fin de que podamos recibir lo que realmente necesitamos, porque no siempre sabemos pedir. Romanos capítulo 8, versículo 26 de la NBLA. Les voy a leer de esta versión en todo este proceso de reflexión de la mañana. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. He ahí una de las características de un tipo de oración. La oración con gemido, con esa necesidad imperante de la respuesta inmediata a la palabra del Señor. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Sí ven qué importante? No solamente tenemos intercesor que aboga por nosotros ante el Padre en esas situaciones que no sabemos cómo interceder, pero que erróneamente lo hacemos, sino que también tenemos abogado a Jesucristo el Padre, que aboga por nosotros, que es consciente de nuestra situación y de nuestra condición y tiene piedad y misericordia de nosotros.
y nos ayuda para que podamos avanzar y recibir respuestas correctas a nuestras plegarias. Así que debemos entender que definitivamente siempre existirán actitudes erróneas en nuestro comportamiento como humanos que no son tropiezo para que Dios responda a nuestras peticiones. Eso lo tenemos que tener muy claro en esta vida de oración que hemos decidido vivir para honrar a Dios y para bienestar de nuestro ser espiritual. Bueno, hermana Liliani, ¿cuál serán una de esas peticiones que Dios nos responde? Vamos a estudiar brevemente algunas de ellas. Dios no responderá cuando nosotros oramos con propósitos egoístas. En nuestra naturaleza como humanos es muy común que nosotros pensemos que sabemos realmente qué es lo que necesitamos. Pero la realidad es que muchas de esas oraciones nuestras son incorrectas cuando tienen objetivos de una gratificación egoísta. Recuerden lo que dice el apóstol: piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Santiago 4:3. Y podríamos entonces empezar a evaluar esas intenciones de nuestro corazón al postrarnos en oración delante de Dios. Y vamos a ir descubriendo con la ayuda de Dios, porque podemos pedirle a Dios que nos muestre cuáles son esos errores nuestros en este proceso de oración que no han permitido la respuesta, y Él nos va a ir enseñando y nos va a ir edificando en ese proceso de la oración. Entonces, vamos a empezar a detallar que en ocasiones nosotros atesoramos muchas cosas donde la polilla y el orín están corrompiendo lo que hay a nuestro alrededor. Recuerden que eso lo señala el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, el versículo 19 en adelante. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Sí. Entonces, Santiago está señalando que Dios no responderá una oración impulsada por una actitud muy egoísta del corazón. Todo lo queremos para sí, para nosotros, para nuestro bienestar, para el bienestar de los nuestros, de los allegados. Pero son oraciones egoístas que se centran solamente en nuestra necesidad, pero en la de los demás. ¿Cuánto rogamos a Dios por el bienestar y la prosperidad y el crecimiento espiritual de la iglesia, de nuestros hermanos en la fe, de los servidores de Cristo, de los hombres y mujeres que predican el evangelio a través de las misiones? ¿Cuándo? Porque nos convertimos muy buenos para orar, pero por lo nuestro, pero poco por lo de los demás. Qué importante que a partir de hoy hagamos un propósito en nuestra vida y cada vez que nos postremos ante la presencia del Señor para pedirle a Dios nuestro bienestar, nos acordemos de la iglesia, nos acordemos del hermano necesitado, nos acordemos del que sufre, nos acordemos del que no tiene hogar, del que todavía no tiene a Cristo, de esa mujer que deambula en pecado, que está siendo agredida, asediada, e intercedamos por ella. Entonces tengamos en cuenta que al igual que Cristo nos dio ejemplo de pedir al Padre según fuera su voluntad y sin ninguna resistencia a su voluntad, asimismo nosotros los creyentes debemos de pedir a Dios, pero conforme a su voluntad y no conforme solamente a nuestras razones egoístas. Otra oración que Dios no responde es cuando oramos fuera de su voluntad. Definitivamente nosotros los seres humanos pensamos en que tenemos dominio sobre todas las cosas de nuestra vida. Erradamente pensamos que todo está bajo nuestro control y bajo nuestra capacidad de supervisión. Y erramos, hermanos,
porque Dios es el que tiene realmente el control sobre todas las cosas y es su voluntad la que se hace aquí en la tierra, así como en el cielo, ¿sí? Entonces, esta frase, ustedes recordarán que hace parte de esa oración que el Padre nos enseñó en Getsemaní, el Padre nuestro. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que sacar esa idea de nuestra cabeza, de que todo está bajo nuestro control y que las cosas se tienen que hacer como nosotros estamos diciendo y exigiendo. No, las cosas se harán como sea la voluntad de Dios. Y esa es una situación difícil de aceptar por nosotros. Aunque lo digamos de palabra y de boca, de realmente en nuestro corazón, cuando somos tan posesivos y tan autosuficientes para darle una solución a nuestras problemáticas y creer que tenemos todo bajo control, Dios nos recuerda en su palabra que Él es el que tiene el control y que las cosas aquí se hacen es conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo capítulo 26, versículo 39. Nuestro Padre Celestial lo sabe todo. Nuestros caminos y nuestros pensamientos están delante de Él y son más altos inclusive que nuestros caminos y nuestros propios pensamientos. Entonces, esta oración que la palabra nos declara que debemos hacer es la que nosotros debemos entender en la soberanía poderosa de Dios y su perfecto plan para nosotros, que es la voluntad de Dios, que siempre será buena, siempre será aceptable, siempre será agradable, siempre será perfecta. Por eso podremos nosotros descansar en Él. Y toda esa ansiedad y toda esa fatiga nuestra y ese afán porque las cosas tengan una solución X o Y, debemos descargarlas en el Padre, porque Él realmente sabe todo y sabe cuál es la mejor solución para esa situación. No usted ni yo, Él tiene el control. Aprendamos a descansar en Él. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifique cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dios nos responde una oración cuando la hacemos por peticiones erróneas. Nadie, ninguno de nosotros está exento de dificultades en esta vida de fe. Pero en muchas ocasiones estamos tan enfocados en resolver los problemas que hacemos de esto una meta en nuestra oración. Y allí hay un error. Cuando insistimos en resolver ese problema y hacemos de eso un objetivo principal en nuestra oración, entonces estamos revelando que en nuestro corazón existe un deseo incontrolado de controlarlo todo y que todo se haga conforme nosotros deseamos y no le dejamos espacio a Dios para que Él gobierne nuestra situación y nuestra vida, sino que como que con esa actitud le estamos diciendo: hágase a un ladito, Dios, porque yo tengo que resolver esto así. Qué groseros somos, ¿cierto? Y a veces ni nos damos cuenta, porque son actitudes erradas y son peticiones erradas que hacemos en la presencia de Dios, porque no pedimos con sabiduría para encontrar lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros aprendamos a través de esa prueba, a través de esa situación, a través de esa problemática, sino que nos saltamos y queremos ya buscarle la solución cuando no es nuestra solución la que obrará para nuestro bien y crecimiento espiritual, sino la obra poderosa que Dios decida hacer a través de esa situación por la que estamos pasando. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5. ¿Sí ven? Tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en pruebas. ¿Y qué es lo contrario
hacemos muchos de nosotros en esos momentos de prueba, de angustia, de tribulación, de desasosiego, de tristeza, de dificultades, pues nos desesperamos y muchas veces renegamos y muchas veces nos llenamos de muchos motivos para entrar como en controversia con la voluntad de Dios, y en nuestras oraciones parece ser que le reclamamos a Dios. Y parece ser que nos disgustamos tanto que empezamos a tener problemas con nuestra familia, porque nuestro mal genio se salta, porque nuestras actitudes y nuestras palabras están revelando como que estamos inconformes con eso que estamos viviendo, como que no era lo que nosotros esperábamos. Y eso nos trae muchas más problemáticas a nuestro crecimiento espiritual. Entonces, cuando oramos y no se nos concede lo que pedimos, podemos tener certeza, mis hermanas y mis hermanos, amigos, amigas, que Dios siempre estará deseando lo mejor para cada uno de nosotros. Por el contrario, cuando nosotros aprendemos a descansar en la sabiduría de nuestro Dios, entonces estamos renunciando a nuestra autosuficiencia, mientras Dios nos ayuda a confiar en su guía preciosa. Que nosotros logremos identificar que Él dirige nuestros pasos, que Dios no ha prometido que no vayamos a tener dificultades en el camino de la fe, pero sí ha prometido estar de nuestro lado para ayudarnos y ayudarnos a avanzar y a crecer aún en medio de estas dificultades, de estas situaciones que se nos presentan en el camino, porque Él tiene todo poder para proveernos de su gracia, de su paz y de su sabiduría para que aprendamos a sobrellevar todas las dificultades. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Juan capítulo 14, versículo 16. Otra oración que Dios no responde es cuando oramos con arrogancia. ¿Y qué es la arrogancia? La arrogancia es la altivez, es el orgullo, es la petulancia, es creer que yo puedo ser mejor y más que otros. Eso es la arrogancia. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 7? Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. En este pasaje, el apóstol nos deja ver la importancia de esa relación con ese primer ser que tenemos todos los días a nuestro lado y que es nuestra pareja. ¿Cómo indica el apóstol cómo esa mujer debe ser tratada? Y obviamente, ¿por qué no pensar en cómo ese varón también debe recibir ese mismo tratamiento? Hermanos, esa relación familiar, esa relación de pareja que está quebrada, que está dañada, que está fracturada por nuestra arrogancia, por nuestro egoísmo, por nuestra altivez, por nuestra prepotencia, se convierte en un tropiezo para que nuestras oraciones puedan recibir respuesta de parte de Dios. Sí, podemos tener una vida de servicio en la iglesia, en la congregación donde asistimos, una vida quizás de oración, pero si esas relaciones con nuestra familia, con nuestras personas que están alrededor, nuestro grupo social, nuestro grupo laboral, académico, etcétera, etcétera, están desquebrajadas, vamos a tener problemas para que la oración pueda ser efectiva. Entonces, esta es una invitación a que cultivemos en nuestra vida un espíritu humilde. Pedro nos está motivando a mostrarnos compasivos, amorosos y misericordiosos, mientras que a la vez nos está recordando que no hay compatibilidad entre el orgullo y las oraciones atendidas por Dios. ¿Sí? Usted podrá ser muy dadivoso, muy diligente para el servicio a Dios, pero si su vida está llena de orgullo, está llena de agresiones frente a los demás, frente a lo que hacen los demás, está llena de soberbia, allí no habrá una oración que pueda ser atendida por Dios,
para recibir una respuesta favorable. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta también lo que dijo el salmista, Salmo 138:6, ¿sí? Que Dios es excelso y Él atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Que no caigamos usted y yo en esa situación errónea de que Dios nos mire de lejos por nuestro orgullo, por nuestra falta de humildad, por nuestra falta de misericordia y de amor por los demás. La oración entonces sencillamente es acercarnos al carácter de Dios. Orar a Dios no es como tirar una monedita al fondo de una fuente y esperando recibir lo que estamos deseando en el pensamiento. Cuando nosotros oramos, nos acercamos al Padre Celestial que nos ama y que desea lo mejor para sus hijos. Por eso Él cumple su perfecta voluntad en nosotros, no la nuestra, sino su perfecta voluntad. Y es verdad, a veces esta espera por una respuesta no es nada fácil, pero conocer el carácter de Dios a través de la prueba, a través de la situación difícil, nos produce paz al final de todo el proceso. La oración no es acerca de nuestra capacidad, sino acerca del carácter piadoso, misericordioso y amoroso de Dios. Por lo tanto, esta verdad transforma nuestra oración. Los creyentes no debemos orar con una mala actitud y por peticiones que estén fuera de la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios, recordemos, es buena, es agradable, es aceptable y es perfecta y nos conduce a nuestra santificación. Entonces, cuando nosotros oramos y no recibimos lo que pedimos, podemos tener la certeza que Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Y mientras tanto, pues seguiremos esperándolo, seguiremos confiando en Él, seguiremos adorándolo, seguiremos glorificándolo, seguiremos gozándonos en su salvación, porque su tiempo es perfecto y Él perfeccionará su santa voluntad en nosotros. Oremos a Dios. Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias, amado Dios, por tu palabra, por tu misericordia, por tu favor sobre nosotros. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender tu palabra perfecta para nuestro bien. Gracias por tu guía, gracias por tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a no caer en estas erradas situaciones que no nos permiten acercarnos a ti, Señor, con corazón sincero. Líbranos de estos pecados que nos son ocultos, que no hemos sido conscientes de ellos, pero que los hemos practicado por error, por ignorancia. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti con un corazón humilde, a recibirte, Señor, en nuestra vida como nuestro ser supremo y a no pensar que tenemos el control sobre todas las cosas, sino que tú como soberano eres quien lo tienes. Perdónanos, Señor, por nuestra incompetencia para orar. Perdónanos, Señor, límpianos, purifícanos y ayúdanos a acercarnos a ti en toda devoción de santidad, de paz, de gozo. Permite que tu palabra llegue a la vida de muchos para salvación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Un abrazo para todos en el nombre de Jesús. No olvide compartir nuestros enlaces con sus contactos, con sus amigos, con sus amigas. No demora mucho, pero sí puede obrar salvación en la vida de muchos. Dios les bendiga. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. No alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba.
sacando espinas, manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. La alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a las mujeres somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor.